Ok, hoy vamos a empezar con mecanismos de conducción en silicio. Ya vimos cómo alterar la disponibilidad de portadores, electrones y huecos. Lo que queremos ver ahora es cómo se modifica la corriente en función de la disponibilidad que tengamos de huecos y electrones. Entonces, los mecanismos de conducción en silicio básicamente son dos. Esperemos que pase la transparencia. Uno es por campo eléctrico, se denomina arrastre, y es el fenómeno más común al cual ustedes probablemente eh, hayan sido introducidos en alguna de las materias previas. Ustedes ponen un campo eléctrico y eso produce que los electrones o los huecos se muevan producto de ese campo eléctrico. Hay otro fenómeno que es responsable de conducción en el silicio, que es difusión. Difusión es, como ustedes sabrán, cuando ustedes tienen más concentración en algún material, en una parte tienen más concentración que otra. Hay un gradiente de concentración y los portadores van de la región de mayor concentración a la de menor concentración. Eso es difusión. En silicio están los dos presentes. Entonces vamos a ver ambos dos. Vamos a empezar con el fenómeno de arrastre. Y lo primero que tenemos que considerar acá es el movimiento aleatorio de los electrones. Si uno tiene una temperatura superior a 0 Kelvin, ¿sí? Esa temperatura lo que produce es una excitación de los electrones. Temperatura en términos sencillos a nivel atómico significa movimiento, ¿sí? Un ida y vuelta, una vibración de las partículas. Si uno se pudiera hacer chiquitito y ponerse del tamaño de un átomo, la temperatura uno la vería como el movimiento. ¿Sí? Uno se sacude, cuanto más se sacude, eso la gente macroscópica lo ve como una propiedad que se llama temperatura. A nivel atómico es ni más ni menos que vibración. ¿Sí? Entonces, si uno mira a los electrones a temperatura, a alguna temperatura, va a ver que los electrones se están moviendo todo el tiempo. ¿Sí? A una velocidad promedio de 10 a la 17 centímetros por segundo. Adentro del silicio, por ejemplo, uno tiene colisiones cada 0,1 picosegundos. ¿Sí? Esa velocidad durante 0,1 picosegundos les produce una distancia entre colisiones de más o menos 10 nanómetros. Es decir, 10 nanómetros es lo que recorre un electrón hasta que cambia de dirección. ¿Por qué cambia de dirección? Bueno, porque está en un material cristalino, donde hay otros átomos. Entonces, interactúa con esos átomos, donde se acerca, cambia su velocidad. Esto se llama scattering, normalmente. Lo que sí es cierto es que el movimiento neto, si ustedes lo dejan un rato a un electrón que dé vuelta adentro del material, cuando ustedes vean el movimiento neto, va a ser nulo ese, porque no hay ninguna fuerza que lo esté corriendo para ningún lugar. Entonces, todo el movimiento que hace, si bien es bastante frenético, no conduce a ningún lugar. En media, el electrón está siempre quieto en el mismo lugar. Se mueve muy rápido porque interactúa con los otros átomos del material, pero en promedio no hay movimiento nulo, es decir, no va a ningún lado. Se sacude, pero no va a ningún lado. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le aplica un campo eléctrico? Obviamente, en nuestro caso, los campos eléctricos suceden porque ponemos algún potencial, ¿sí?
Entonces, si nosotros aplicamos un campo eléctrico, vamos a ver que el electrón va a hacer su movimiento errático también, pero ahora si yo lo dejo un cierto tiempo y voy y mido, voy a encontrar un desplazamiento promedio. ¿Sí? Y ese desplazamiento promedio es proporcional al campo eléctrico que yo le estoy aplicando. ¿Sí? Y ese en definitiva es el que me va a producir la corriente. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer es hacer un experimento y medir. Puedo poner un campo eléctrico y ver cuál es la velocidad que alcanzan los electrones. Puedo poner un campo eléctrico y ver la velocidad que alcanzan los huecos. Y después ver si hay cierta proporcionalidad. La relación, por ejemplo, entre campo eléctrico y velocidad se llama movilidad. ¿Sí? Y se denota mu. Y el subíndice lo que indica es si esa movilidad es de electrones o de huecos. Entonces, si estoy considerando electrones, bueno, voy a indicar la velocidad de arrastre, por eso el supraíndice, velocidad de arrastre de electrones, BA sub n, y eso va a ser igual a menos mu n por el campo eléctrico. ¿Por qué menos? Porque, bueno, ustedes saben que cuando yo aplico un campo eléctrico, el electrón conduce, se mueve en la dirección opuesta al campo eléctrico. Como esto está relacionando velocidad con campo eléctrico, si yo aplico un campo eléctrico como en este gráfico de derecha a izquierda, yo sé que el electrón va a ir de izquierda a derecha, y si el campo eléctrico es E, pues la velocidad con la cual se va a mover va a ser menos mu n por E. ¿Sí? En el caso que tenga huecos, ahí el campo eléctrico y el movimiento de los huecos va en la misma dirección, entonces la constante de proporcionalidad es positiva, y esa va a ser mu sub p, la constante que relaciona campo eléctrico y velocidad, y es la movilidad de los huecos. ¿Sí? Ok, entonces tengo una relación que me dice, bueno, yo tengo tal campo eléctrico aplicado, y si quiero hallar la velocidad de los portadores para ese campo eléctrico, lo divido por mu y me debería dar. ¿Cómo son esos valores de mu? Cuando uno hace los experimentos y mide, lo que se encuentra es que el valor de la movilidad depende en función de los dopados. Fíjense, este gráfico que hay ahí me indica cuál es la movilidad. Esta curva de arriba es mu n, perdón, movilidad de electrones. Esta de acá abajo es mu p, movilidad de huecos. ¿Y en función de qué está dado esto? Esto está dado en función de el dopado total. Esto es Na más Nd. Entonces, si ustedes dopan con aceptores, ahí va Na. Si ustedes dopan con donadores, ahí va Nd. Y si ustedes hicieron compensación y doparon varias veces con varias cosas, ahí va la suma de todos los dopados. ¿Sí? Entonces, fíjense que tanto mu n como mu p tienen valores razonablemente planos. ¿Hasta cuándo? Y hasta 10 a la 15 más o menos. Hasta 10 a la 15, dopados de hasta 10 a la 15, no hay mucho cambio, parecen constantes las movilidades. Para los electrones es cercana a 1400 centímetros cuadrados volt segundo, esas son las unidades de movilidad. Para los huecos está más cercano a los 400.
Primer cosa a notar, mu para los electrones es más grande que mu para los huecos. Es decir, si yo le aplico el mismo campo eléctrico, un electrón se va a desplazar más rápido que un hueco. ¿Sí? Entonces, todos los dispositivos cuya conducción sea en base a electrones van a ser naturalmente un poco más rápidos que los mismos dispositivos basados en huecos. ¿Cuánto? Hay un factor de 3, más o menos. 3 por 4, 12. Factor de 3. Ahora, ¿qué veo después? Que conforme yo paso 10 a la 15, después empiezo a notar que la movilidad baja y con dopados grandes tiende a un mínimo. Fíjense que para 10 a la 19, que está ya cerca del límite de solubilidad, esas movilidades han bajado bastante. ¿Por qué será eso? Bueno, uno intuitivamente lo puede explicar diciendo, tengo más impurezas, he contaminado más el material, entonces los portadores que se vienen desplazando de alguna manera ven más obstáculos y la velocidad que desarrollan es menor. Entonces, bueno, esa movilidad, fíjense que para el caso de los electrones, por ejemplo, de tener 1400 para bajo dopado, cuando tengo un dopado máximo va a reducirse a 100. Y para los huecos quizás se reduzca a 50, ¿sí? De algo ligeramente superior a 400. Entonces, bueno, cuando yo aumente el dopado, voy a tener que tener en cuenta que la movilidad va a reducirse en un factor de 100 a 1400, más o menos, ¿sí? La relación entre esos números, unas 14 veces. Así que eso va a contribuir a bajar, a disminuir un poco nada más, la conducción. Vamos a ver que hay otro efecto que va en contra de este y lo aumenta mucho más. Hay otro fenómeno que también es conveniente tener en cuenta, y es que cuando yo empiezo a aumentar mucho el campo eléctrico, llega un momento en que la velocidad se satura. ¿Sí? Para campos eléctricos superiores a los 15 kV por centímetro, ya los portadores, por más que uno les siga aumentando el campo eléctrico, no van a poder acelerar más, y eso es porque ya están interactuando tanto con la red cristalina, que por más que yo ponga campo eléctrico, no puedo hacer que acelere más, digamos. Ahí ya hay una suerte de congestión de tráfico, y por más que ustedes inclinen la calle, los autos ya se frenan por cómo están circulando entre ellos y cómo se están obstaculizando, cómo están interfiriendo con la red atómica del silicio. Tengan en cuenta que no es que vamos a tener tensiones de kilovolt aplicadas al silicio. Lo que normalmente sucede es que tenemos tensiones bajas del orden del volt, pero el silicio cada vez tenemos dimensiones más chicas. ¿Sí? Podemos tener hoy transistores de 7, 8 nanos. Entonces, el campo eléctrico es la tensión dividida la distancia. Entonces, esos valores altos son porque las distancias son chicas, no porque las tensiones son grandes. Cuanto más moderno el proceso de fabricación, mayores son los campos eléctricos aplicados, consecuencia de que se reduce demasiado el tamaño de los transistores. Ok, entonces, vamos a ver cómo calcular la corriente de arrastre, cómo sacar el valor de lo que es la corriente si yo tengo un cierto dopado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Bueno, vamos a tomar una pieza de silicio
Le vamos a poner ciertas dimensiones. Fíjense que tiene una sección A. Esto será una distancia X y esto tendrá un volumen B. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ver, vamos a calcular primero para el caso de huecos, después vemos el caso de electrones. Si yo tengo un electrón, un hueco con carga positiva, bueno, ese hueco, si el campo eléctrico aplicado es de izquierda a derecha, pues ese hueco se va a mover de izquierda a derecha y lo que yo quiero ver, en realidad, es cuál es la cantidad de carga que pasa por una sección por unidad de tiempo. Esa es la definición de corriente, ¿verdad? Entonces, tengo que ver dentro de ese volumen, ¿sí? Tengo que contar cuántos portadores tengo y tengo que ver cuál es el tiempo para que todos esos portadores pasen por la cara y después tengo que hacer la división. Entonces, vamos a empezar contando los portadores que hay adentro del volumen ese que yo me fabriqué. Entonces, si el material está dopado con una cierta cantidad de aceptores, bueno, yo voy a saber, yo sé cuántos huecos tengo, ¿sí? También lo podría, no necesariamente tiene que estar dopado con aceptores, puede estar dopado con donadores. Yo solo estoy calculando la corriente de huecos, la de electrones la calculo después. Entonces, en ambos casos yo voy a saber cuánto vale P, ¿sí? Los huecos. Si estoy dopando con Na, P va a ser igual a Na. Si estoy dopando con Nd, P va a ser Ni cuadrado sobre Nd. ¿Sí? Entonces, P lo conozco. P sale del dopado. Entonces, eso ya me dice a mí cuánto portador, cuánto hueco tengo por centímetro cúbico. Entonces, simplemente si yo quiero saber cuántos huecos tengo en el volumen, tengo que multiplicar P por el volumen, ¿sí? Que acá le llamé delta B. Delta B sería todo el volumen este. Bien. Si quiero calcular la cantidad de carga que eso representa, lo único que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de portadores que tengo por Q. ¿Sí? Q por el delta N me va a dar Q por P por el volumen. ¿Sí? Esto es delta B. Ok, bien. Y para hallar la corriente tengo que hacer el cociente entre esa carga y la sección que es A y el tiempo que tarda todo ese volumen de carga en pasar por el corte ese transversal que le hice. Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de carga total esta que tengo? Bueno, fíjense que la cantidad de carga que yo tengo es igual a Q por P por el delta B. ¿Sí? Entonces, delta Q es igual a Q por P por delta B. ¿Y a qué es igual delta B? El volumen yo lo puedo poner como el área, que la conozco, el área vale A. El área vale A. ¿Y cuánto vale esta distancia? Bueno, esa distancia, llamémosle, no sé, X. En realidad no la conozco, pero yo sé que viene viajando a una cierta velocidad, y esa sí la conozco, es la velocidad de arrastre de los portadores, y el tiempo, llamémoslo delta t. Cuando a eso lo divido por el área y por delta t, resulta que acá pongo área y pongo delta t,
y área con área se simplifica, delta T con delta T se simplifica, y la densidad de corriente me queda igual a la carga por la cantidad de portadores que hay por la velocidad de arrastre. Esta fórmula que está acá. ¿Sí? Por otro lado, yo también sé, porque ya lo planteé del experimento anterior, que la velocidad de arrastre de los huecos es mu p por e. Con lo cual, termino obteniendo lo que sería la ley de Ohm, ¿sí? La relación entre densidad de corriente, J, y campo eléctrico aplicado. Y fíjense que lo que me queda como cociente es Q por P por mu P. ¿Sí? Entonces, esto sería una suerte de conductividad. Con la ley de Ohm ustedes asocian corrientes igual a la conductividad por la tensión aplicada. Acá están trabajando con densidad de corriente y con campo eléctrico. Entonces, ese factor, fíjense que es el factor este entre J y E es Q por P por mu. Para el caso de huecos esto es mu P. ¿Sí? Q es una constante fija. Los otros dos números tengo P y tengo mu P. Acuérdense que mu P disminuye con el dopado. Es decir, cuanto más dopo, más baja, pero siempre está acotado. Para el caso de huecos, acuérdense que salía de 400 y llegaba a 50, más o menos bajaba un factor de 10 aproximadamente. Sin embargo, este otro de acá, el P, cuando yo tengo dopados bajos, supónganse 10 a la 13, P es 10 a la 13. Pero cuando voy a 10 a la 19, P es 10 a la 19. O sea que P varía en el extremo de dopado de 10 a la 13 a 10 a la 19, tengo 6 órdenes de magnitud. Mientras que el mu hace el sentido contrario, se va achicando cuando cuando yo voy dopando más, pero solamente es un orden de magnitud, es un factor de 10. ¿Sí? Con lo cual la conducción termina aumentando cuando yo dopo. ¿Sí? Pero mu y P hacen dos efectos opuestos. Mu se achica cuando yo dopo, P, la cantidad de portadores positivos aumenta. En el producto tengo que ver cuál gana, y el que gana es la cantidad de portadores por mucho, ¿sí? Le gana por 5 órdenes de magnitud. ¿Sí? Ok, entonces tengo mi ley de Ohm para los huecos, y puedo hacer el mismo planteo para los electrones. ¿Sí? Básicamente el planteo es el mismo, lo único que hay que considerar acá es, bueno, el electrón va a salir para el otro lado, porque cuando yo mi campo eléctrico lo tengo de izquierda a derecha, el electrón se mueve con una velocidad contraria. ¿Sí? Entonces, cuando yo considere el delta de carga que tengo en el volumen, la carga va a ser negativa porque es menos Q por N por delta B. N, fíjense, aparece ahí, es la cantidad de, ahora los portadores estos son electrones. Y cuando quiero obtener la corriente voy a tener que hacer el delta Q, que es menos Q por N por el volumen. ¿Y el volumen qué va a ser? El volumen va a ser la velocidad por el delta T. ¿Sí? Perfecto. La velocidad iba a ser negativa, con lo cual la J en función de velocidad me queda
de esa manera, menos Q por N por B de los electrones, y cuando yo digo que la velocidad de aceleración de los electrones ahora es menos mu N por el campo eléctrico, este menos de acá y este menos de acá se me cancelan, y la expresión de la corriente, la densidad de corriente en función del campo eléctrico para los electrones me queda muy similar a la que me había quedado para los huecos, ¿sí? Es proporcional a Q, que es una constante, a N, que es la cantidad de portadores que se generan en el material, y a la movilidad de los electrones, ¿sí? Fíjense que en ambos casos, si bien cuando ustedes plantean velocidad, la velocidad de los electrones es menos mu por el campo eléctrico. Para los huecos es mu por el campo eléctrico. Ahora, cuando ustedes plantean la densidad de corriente, la corriente no depende si es un hueco o un electrón en su dirección. La corriente se define como la corriente en el sentido positivo de los huecos. Por ende, si yo tengo huecos circulando de izquierda a derecha o tengo electrones de derecha a izquierda, contribuyen igual para la corriente. Es decir, si yo pongo mi campo eléctrico de izquierda a derecha, la corriente de huecos y la corriente de electrones, las dos van a ser positivas, ¿sí? Por eso es que tanto para los electrones como para los huecos, cuando hagan la relación entre densidad de corriente de electrones, la constante que les queda en el medio es positiva. Es decir, acá les va a quedar Q por N por mu N por el campo eléctrico, y para los huecos también le va a quedar positiva. Les va a quedar Q por P por mu P por E, ¿sí? Entonces, cuando uno está viendo velocidad, aparece el signo negativo cuando tengo los electrones. Cuando uno está viendo corriente, la relación es siempre positiva. Lo que varía es si tengo, en el caso de portadores positivos, tengo P por mu P. En el caso de los electrones, tengo N por mu N, ¿sí? Bien. Entonces, en un caso general, la corriente total que yo voy a tener, J, va a ser la suma de la corriente de los huecos más la suma de la corriente de los electrones. Entonces voy a tener que contabilizar la corriente producida por los huecos y la corriente producida por los electrones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esto es una resistencia, la forma en la cual usualmente se hacen las resistencias en circuitos integrados. Tengo un sustrato, esto normalmente es silicio. Ahí es donde voy a hacer los transistores. Ahora no lo voy a utilizar para hacer transistores, es simplemente un apoyo. Arriba tengo un dieléctrico que puede ser dióxido de silicio. Esto siempre lo hago arriba para proteger la superficie de la oblea. Y arriba puedo depositar una resistencia de silicio policristalino. ¿Por qué se llama silicio policristalino? Este es un silicio que se deposita en forma de metal, y lo que uno hace es depositar silicio en fase de vapor, y al silicio ya el mismo gas lo contamina o con fósforo, con boro, con arsénico, con lo que quiera. Entonces, es una atmósfera donde yo tengo este gas y tengo la parte de la oblea donde quiero que se deposite, expuesta. Entonces, esto se empieza a depositar. Es como, imagínense una lluvia muy fina. Ustedes miran el suelo y de a poco esas gotitas van cayendo y se van depositando. Cuando uno deposita silicio de esa manera, no puede esperar tener una estructura perfectamente cristalina, porque los átomos de silicio no dejan de estar cayendo y agrupándose de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen? Bueno,
de a pocos entre ellos se acomodan más o menos como les gusta acomodarse al silicio, pero cada tanto cambia de orientación. Por eso se llama policristalino, porque es como que hay muchos cristales, como que se van armando en grupos. No tiene obviamente las mismas características de conducción que el silicio. Y uno lo contamina en el gas mismo para doparlo y cambiarle la conductividad. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una resistencia y puedo ajustar el valor de la misma. Entonces, fíjense, la corriente total acá, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de la corriente que tenga yo de huecos más la suma de corriente que tenga de electrones. La de huecos la conocemos, es Q por P por mu P por el campo eléctrico. La de electrones también la conocemos, es Q por N por mu N por el campo eléctrico. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, voy a reemplazar, en este caso, el campo eléctrico es constante, por lo tanto lo puedo escribir como la tensión aplicada sobre la longitud. L es esta longitud. ¿Sí? Y después me queda, saco factor común Q y me queda P por mu P más N por mu N. Si ahora la corriente, la densidad de corriente la pongo como I sobre el área es la sección, y en este caso hemos utilizado T para la altura y W por el ancho, con lo cual la sección es W sobre T, el largo es L, B sobre I me queda L dividido la sección, que es W sobre T, y multiplicando ahí abajo en el denominador me aparece PQ por P por mu P más N por mu N. Si se acuerdan de la fórmula de resistencia, era ρ, que era la resistividad, por L dividido la sección. ¿Sí? Entonces, este número que me queda acá, 1 sobre Q por P mu P más N mu N, eso es la resistividad del material. Y fíjense que obviamente depende de P y de N, que a su vez dependen del dopado que yo le doy. Entonces, cambiando el dopado, puedo obtener una resistencia de acuerdo a lo que yo quiera. Bueno, vamos a pausarlo por acá, porque se nos está acabando el tiempo.